un hecho importante en la historia de nuestro país, la fundación del Partido Comunista Mexicano. Hace un rato Luciano decía que fue muy difícil diferenciarse de la Revolución Mexicana. En 1919, en pleno son de triunfo, con la Constitución apenas hecha, con el poder pleno para los caudillos revolucionarios, con ofertas de mejoría en la vida para todos. Sin embargo, un grupo no grande de revolucionarios proletarios, sin tradición teórica, sin formación en el marxismo, más que muy elemental. Todavía en los años 30, Hernán Laborde aprendió inglés y francés para estudiar obras marxistas que no había en nuestra lengua. Bueno, en el 19 era peor. Sin embargo, esos compañeros tuvieron una intuición fundamental. Decir, esa que está triunfando, esa de ustedes, no es nuestra revolución. La nuestra es otra. ¿Cómo? ¿Por dónde y cómo? Bueno, hoy, 2015, seguimos ante la misma serie de interrogantes. Hagámonos cargo de eso. Luciano se refería, Carlos también, a momentos importantes en la historia de este partido que estamos celebrando hoy, que ya no existe, compañeros, que ya no existe. Bueno, de las aportaciones que hubo, del aura que dejó, de la influencia que aún ejerce en muchas cosas, pero ya no existe. Hubo otro momento, 1981, cuando con todo entusiasmo y casi con unanimidad de miles y miles de comunistas, en un momento de ascenso importante, decidieron que su partido se fusionara con otras 5 organizaciones, con una consigna: iniciar una nueva etapa en la lucha por el Partido Obrero Revolucionario de Masas, con una larguísima y complicada historia. Hacen falta horas, días y tratados para resumir todo eso. Ni lo intento, pero señalo que tenemos que examinar eso. Bueno, emprendimos una nueva etapa, iniciamos una fusión con enorme entusiasmo, pues muchos lo vivimos, desde abajo o desde arriba, desde la militancia de base o desde aquellos que negociábamos los interiores de la fusión. Eso estaba por delante, una nueva etapa. Se frustró, no resultó. ¿Por qué? Bueno, tenemos que examinarlo. ¿De qué dependió que eso, que era grande, importante, fundamental, no era una ilusión vana, se frustrara? Si algo hay que hacer es aprender de nuestra propia historia, no de cuentos, no de libros, de lo que vivimos, en lo cual estuvimos comprometidos muchos de nosotros. Aprender. ¿Por qué? Porque queremos que eso sea útil ahora que nos planteamos los mismos problemas que en 1919. ¿Cómo? Y que nos planteamos en el 81, cuando el Partido Comunista perdió ese nombre, tomó otro junto con otros. La fusión fracasó, correcto. Insisto, comunistas sí hay. Partido no. Y
comunistas hay en este grupo y en decenas de grupos más que tienen más o menos el mismo nombre y que reclaman más o menos los mismos méritos y se plantean las mismas cosas. Pero todos apenas subsisten, pero todos hacen esfuerzos por mantenerse, pero todos están dispersos y son marginales frente a los problemas de hoy. Si no nos hacemos cargo de eso, pues no podemos agarrar las cosas en serio. Y bueno, yo ya no tengo edad para andar jugando. Creo que les pasa a varios. No, agarremos en serio el asunto. Si algo podemos hacer, hagámoslo. Si algo debemos decir, hagámonos cargo de lo que decimos. Si algo tenemos que recriminar a otros, fundamentémoslo. No basta decir, aquellos traidores que organizaron el partido, porque no hubo nadie que fuera eso. Eso es mucho más complicado. Que se examine, que se saquen conclusiones. Miren, la necesidad de partido es hoy más grande que nunca antes. No digo que sea igual. Tenemos un movimiento, un grupo. No intenta reconstruir al Partido Comunista. Creemos que eso es imposible, es irreal. Además, aquel partido fue bueno en su tiempo, frente a su situación concreta. Pero hoy tiene que ser muy distinto. El mundo cambió. Y si nuestro rollo, nuestro enfoque, nuestra disposición de lucha no se adecúa a esto que es hoy el mundo, pues no servirá de nada. Más que de, pues, reconfortar el alma de cada quien. Pero la lucha no es para salvar espíritus. No, la lucha es otra cosa. El objetivo... el espíritu sí, revolucionario, pero lleno de contenido concreto extraído de esta realidad. Eso es lo que quiero decir. Que no se me tergiverse. El espíritu sí. Espíritu revolucionario, espíritu crítico, muchas cosas. Pero en función de una realidad. Y esa realidad nos exige mucho. ¿Por qué? Porque el capitalismo sigue siendo, bueno, ahora es más totalizador que antes, lo abarca todo, nada escapa a ese intento de mercantilizar todo. Ya se decía, hasta los sentimientos, hasta las intenciones que hace proyectos de ley, hasta los mensajes en las redes se quieren mercantilizar, en fin. Bueno, en buena medida ya lo están. Hay márgenes que defenderemos y usaremos. Porque a pesar de todo estamos en mejores condiciones que antes. A pesar de esto, de no tener una gran organización como lo exige la situación, una gran organización revolucionaria, una gran organización marxista, una gran organización que busque los caminos de la transformación de este país, que busque liquidar este mamotreto antiguo que es el capitalismo y la explotación. Si no tenemos una organización que encauce esfuerzos que está haciendo nuestro pueblo hoy mismo por todos lados, porque eso está ocurriendo. Mucha gente lucha, mucha gente se enfrenta de mil maneras distintas, sin teoría revolucionaria, sin programa revolucionario, sin estrategia, sin fuerza organizada del conjunto. No vale la pena estar organizado en pedacitos, en trocitos. Si somos un conjunto nacional que queremos corresponder a una clase
nacional, y no solo nacional, sino global, mundial, que buscamos toda una etapa nueva de la historia. Bueno, eso no es una enchilada, ni un plato de saborizantes ricos, no. Es una labor de enormes proporciones. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Cómo? Ahí está el rollo. ¿Cómo? No valen recetas. Tenemos muchos libros marxistas, muchos manuales, muchos teóricos de enorme importancia, que nos enseñan cosas, muchas enseñanzas, muchos grandes hombres en nuestra historia, que son nuestros, desde Marx hasta Fidel y otros más. Pero ellos hicieron lo suyo, en su lugar, en su momento. El nuestro está aquí, ahora, aunque no seamos grandes hombres. Pero sí compartimos esa causa de los grandes hombres y sentimos la necesidad de ese cambio. Como se le vemos a un partido concreto, el Partido Comunista Mexicano, que existió en aquellos años y que muchos de ellos participamos en él, yo digo, ¿qué hacer con la historia de este partido? Primero, conocerla. Dos, estudiarla bien. Está llena de cosas muy buenas y de cosas muy malas, de muchos aciertos y de graves errores. Pues hagámonos cargo de eso. Aquí nadie tiene derecho a vender ilusiones. Si conocemos esta historia, no es por afán cultista, de gente culta, no, es porque queremos responder a las exigencias de los revolucionarios de hoy. Primer problema, actualizar el pensamiento. No se puede seguir intentando resolver los problemas de hoy con las, digamos, entre comillas, recetas de ayer o de anteayer. Las exigencias son otras. Conocer el capitalismo de hoy no es asunto fácil. No ha cambiado en su esencia, pero en sus formas, en su organización, en su potencial, en su abarcamiento mundial, en tantas y tantas cosas, sí ha cambiado. Y lo que nos interesa es cómo ha estado organizándose y armándose, porque nos interesa desorganizarlo, desarmarlo y superarlo. Entonces hay que saber. La exigencia es grande, compañeros. No basta sentirse orgullosos. Yo sí me siento orgulloso de ese pasado de tantos años de militancia, sí, pero me hago cargo de que hoy estamos en un nivel bajo, muy bajo, y tenemos que recuperar tiempos. Entonces, cada quien ve hacia el espejo. Estamos así. Bueno, ¿qué hacemos para cambiar las cosas? No podemos esperar el llamamiento de un Mesías o de un gran transformador del mundo. No. Si no lo hacemos nosotros, junto con la gente que está luchando, pues no lo hará nadie más. No lo hará nadie más. Así es el asunto. Entonces, no nos extraviemos en pequeñeces, compañeros. Se pueden tener clara conciencia de que tal y cual cometieron errores y que tienen facturas pendientes y que deben pagarlas y que hay que castigarlos por los errores. Eso es secundario. No olvidemos, es parte de la experiencia. Pero eso no es el tipo de exigencias primarias que tenemos hoy. Primera y fundamental, ¿cuál es la alternativa nuestra, concreta, política, viable, frente a este capitalismo de hoy, frente a este poder brutal, encabezado por unos mediocres como el señor Peña Nieto y compañía? ¿Cuál es la alternativa nuestra? Bueno, hay muchos exámenes y diagnósticos sobre la situación actual, económicos, políticos. La prensa
hace eco, algunos periódicos, buen eco de las críticas que está haciendo la izquierda, pero no hay alternativa. Es decir, sí, socialismo sí, eso, si vemos la historia en 10.000 años, abarcando 10.000 años, pues es la respuesta. Pero necesitamos otro tipo de respuesta, concretada políticamente, en programa, en estrategia. ¿Cuál es el contraveneno al veneno de la dispersión? De que cada quien tiene su grupo. Pues que tengamos un programa común. ¿Cómo empezar? Por mínimos, compañeros, por mínimos. No aspiremos ya a una estrategia completa como condición primaria para llamarlos a la unidad. No, la tarea es de todos. Juntos emprendámosla. El asunto tiene esas características. Y falta organización. Yo discrepo de la idea de que como estamos por todos lados, hagamos lo que podemos. No, si no nos organizamos, si no nos convertimos esa fuerza espiritual, ese apego a los principios en fuerza política organizada, no cuenta. Al poco rato, pues a mí no me queda ya mucho, compañeros. Está absolutamente claro. No me lamento por eso, me lamento porque no me va a alcanzar el tiempo, nada más, de hacer lo que pudiera hacer. Creo que vale la pena ese tipo de reflexiones para la propia conducta. Ser crítico. Para la propia conducta. A los viejos, aquí hay varios, pero no pocos. ¿Qué nos queda? Dar todo lo que podamos. Hay experiencia. O sea, hay sentido de clase, hay perspectiva, aunque sea como sueño, aunque sea como un imaginario hacia el cual hay que ir, como iba el Quijote, ¿verdad? Sí, pero ese camino hay que andarlo en concreto, cada día, en la realidad, esa realidad que se cambia paso a paso, y que en un cierto momento pueden surgir condiciones para dar el gran salto. Hoy no hay lo que llamaban aquí, la revolución está a la orden, pues no, lamentablemente. Yo quisiera que sí, ¿verdad? Pero no. Hagamos que la lucha de clases genere las condiciones para exigir una solución a la gran contradicción entre el capitalismo y la gente que no quiere eso, que necesita otra cosa. No es que quiera o no, necesita. No es problema de gusto, es problema de sobrevivencia. Hoy el mundo está en graves peligros de existencia para la humanidad completa. Fidel ha estado insistiendo hace años el peligro de guerra nuclear. Otros nos llaman y nos enseñan los peligros del deterioro ambiental, de la posibilidad de que se agoten las condiciones de vida para el existencia.